Abran entonces su Biblia, por favor, en Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Hemos puesto por título al sermón de esta noche, le hemos puesto en la sombra del huerto. En la sombra del huerto. Capítulo 26 de Mateo. Y mientras vas llegando ahí, solo quiero que tengamos una miradita a lo que viene hoy, porque sabemos que el capítulo 26 es un capítulo largo. Vamos a ir por todo el capítulo, espero poder terminar a tiempo. Son 75 versos, pero sí quiero que veamos, son 11 historias. Esto podrían ser 11 prédicas, pero vamos a hacerla en una, y hay muchas cosas que el Señor quiere hablar a nuestro corazón, y vamos a encontrarnos durante el capítulo con momentos de dolor, con momentos de tragedia, con momentos de angustia, con momentos de agonía. Pero ¿por qué, pastor? En sábado veníamos bien. Y la realidad es que cuando ves Mateo 26 te das cuenta que está a unas horas Jesucristo de ser crucificado. Así que hay momentos difíciles y hay momentos donde vamos a ver personajes que entregan a Jesús, que engañan a Jesús, y vamos a ver por dónde está. Pasaremos por el huerto de Getsemaní, estaremos por ahí, vamos a ver cuándo es el arresto de Jesús, y nos vamos a quedar antes de que se lo lleven para el próximo fin de semana. Arrancamos ya en Mateo 27, así que capítulo para hoy, Mateo 26, y eso es lo que Jesucristo vino a hacer aquí a la tierra, a dar su vida por el rescate de la nuestra, para la salvación de nuestros pecados. Y eso es lo que nos pone a la antesala en este momento de la cruz. Estamos en la antesala de la cruz. Él hoy nos va a hablar y nos va a enseñar mucho, y entonces vámonos ahí directo a Mateo 26. Solo te pido que podamos orar juntos y pedirle al Señor que nos guíe y nos acompañe y nos dé sabiduría en este capítulo que tiene mucho que dejarnos como principios. Únete conmigo en oración. Amado Dios, venimos delante de tu presencia a darte gracias por quien tú eres, no por quienes somos nosotros. Por lo que en verdad, Señor, nos tiene aquí es porque queremos conocerte más. Cantábamos eso. Queremos en verdad entenderte, Señor. Queremos hacer solo y solamente tu voluntad y estar, Señor, hoy con nuestros ojos espirituales y nuestro corazón muy abiertos para poder ver las maravillas de tu ley. Señor, habla, porque tu pueblo escucha. Señor, transforma nuestro corazón y que tu Espíritu Santo sea hablando a través de mí. Quita todo lo que haya de mí, que todo sea solo tú, Señor, y tu palabra, y que eso en verdad llegue como la semilla implantada en los corazones de aquellos que escuchan. Haz tu obra, Señor, y guíanos en el poder del Espíritu. En el nombre de Jesús oramos y decimos todos amén, amén. Vamos a ver rapidísimo el contexto. Para llegar a Mateo 26 solamente revisamos. En el Mateo 23 venía un encuentro Jesucristo con los saduceos y con los fariseos y con los intérpretes de la ley. Los ha confrontado, y al final de cuando entra Jesucristo ese domingo de Ramos, el encuentro que tiene el lunes siguiente con estos líderes de la iglesia, termina el capítulo 23 diciendo: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces yo quise, como la gallina abre sus alas y cuida sus pollitos para protegerlos, pero ustedes no quisieron. Y entonces dice la Biblia que salen de Jerusalén y cruzan el valle de Cedrón para llegar al monte de los olivos, y desde el monte de los olivos arranca el capítulo 24, y los discípulos están viendo ese lugar y le dicen al Señor: es maravilloso el templo. Y les dice el Señor: no quedará nada de eso. No le pongas el ojo a eso, porque no va a quedar piedra sobre piedra. Y todo el capítulo 24 Jesucristo nos empieza a hablar las señales del fin, lo que debe de suceder antes que su iglesia sea trasladada de aquí. En el reloj profético de Dios las cosas ya han sucedido, y lo muestra la primera parte del capítulo 24. Pero lo que va a hacer el Señor es que en un momento va a venir por su iglesia para tener este arrebatamiento, dice la Biblia, este traslado de lo que estamos aquí reunidos con Él en las nubes, para que empiece la tribulación y después venga el fin del mundo. Y Cristo Jesús ocupa la segunda parte de Mateo 24 dándonos las señales del fin. Y termina diciendo en el capítulo 25: esto será así, el reino de los cielos es semejante a, y vimos dos parábolas.
la parábola de las vírgenes y la parábola de los talentos. Y todo nos encerraba a esta pregunta: ¿estás listo para cuando Jesús venga por su iglesia? Porque muchas veces tenemos actividades que parecen cristianas, pero quizá no está listo nuestro corazón. Y muchas veces nosotros nos vemos y no sabemos qué hay en el uno y en el otro, pero el Señor sí. La pregunta en el capítulo 25 es: ¿estás listo? Así que entonces arrancamos en el capítulo 26 con este contexto en el verso 1 y leemos por favor los primeros 5 versos y los leemos juntos. Y esto dice la palabra de Dios, capítulo 26, verso 1. Con esto de contexto y estas palabras que habló Jesús, dice el verso 1 del capítulo 26. Cuando Jesús terminó todas las palabras, dijo a sus discípulos: ustedes saben que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y con engaño tramaron entre ellos, ¿qué cosa? Prender y matar a Jesús. Pero ellos decían: no durante la fiesta, para que no haya un tumulto en el pueblo. Pausa un segundo ahí. Dice la Biblia que están a 2 días de la Pascua. Así es que nosotros estamos en una posición de ser martes. Así que 2 días más ya estarán en la cena de la Pascua. Y aquí está hablando que estos están saliendo y en el otro lado están en el patio donde está el sumo sacerdote de nombre Caifás, que están planeando cómo prender y matar a Jesús. Y yo quiero solamente que miremos rápido esto, pero si está por celebrarse la Pascua, ¿qué realmente en esencia es esto, pastor, de la Pascua? Nosotros lo podemos ver de esta manera. Hace varias semanas estuvimos viendo desde Éxodo 12 cómo fue instituida la Pascua. Pero la realidad es que la Pascua es un recordatorio que Dios pidió al pueblo que hiciera para recordar la salida de la esclavitud. Cuando Dios liberó al pueblo de Egipto, de la esclavitud, del pueblo de Israel, perdón, de la esclavitud de Egipto. Y eso es lo que tenían que recordar. Y lo vinieron haciendo por años. Te cuento, en el tiempo de Jesús ya estaban más o menos como 1400 años que llevaban celebrándolo cada año. Es decir, para ti y para mí, esto se instituyó hace más o menos 3400 años. Y esto lo tenían que hacer todos los años, recordar cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto. Pero hubo un tiempo en el que no pudieron celebrarlo porque estuvieron en el imperio babilónico bajo Nabucodonosor en cautiverio. Pero cuando salen y regresan, ellos vuelven a celebrar la cena de la Pascua. Ahora, la cena de la Pascua y este recordatorio desde el Éxodo, lo que quería decir es que Dios manda a Moisés, al libertador, a que saque al pueblo, pero Faraón no quiere. No vamos a entrar en un estudio, pero de las 10 plagas que Dios manda, la última plaga es la muerte de los primogénitos. Y esa es la 10ª plaga. Y Dios pide esto al pueblo: tienes que, en el día 10, vamos a empezar de cero, este va a ser el mes de Nisan, y vamos a hacer lo siguiente: tienes que tomar un cordero que sea sin mancha, un cordero que no tenga defecto, y lo vas a revisar y lo vas a tener contigo y lo vas a sacrificar en el día 14. Y lo que tenían que hacer era comerlo dentro de la casa, y al sacrificio, la sangre derramada en un lebrillo, iban a hacer con un hisopo a pintar el dintel de la puerta. Esto quería decir que cuando Dios mandara al ángel de la muerte, cuando el ángel de la muerte viera sangre en el dintel de la puerta, el ángel iba a pasar por alto esa casa para no ejercer muerte allí. Así que en todas las casas iba a haber muertos. Aún en la casa de los judíos, pastor, aún en la casa de los judíos. ¿Pero por qué? Bueno, porque para que no hubiera muerte tenían que matar a un cordero. Así es que el cordero iba a ser el sustituto del que estuviera en la casa, y el ángel de la muerte tendría que ver la sangre. Así que lo que esto era pasar por alto es lo que en hebreo es Pesaj. Pesaj es Passover en inglés,
y es Pascua para nosotros. Y esto es lo que estarían celebrando. En la Pascua Dios les da este comando de matar al cordero, de comerlo y de poner la sangre en los dinteles de la puerta y preparar pan sin levadura. Y eso lo tenían que hacer a prisa, porque en la noche, en cualquier momento, cuando Dios diera la indicación, ellos tenían que salir rápido para poder ser liberados y cruzar hacia el desierto y enfilarse hacia la tierra prometida. Todo esto está pasando en el tiempo de Dios. Ahora, todas las fiestas judías, todas, hay 7 fiestas judías y todas apuntan a Jesús. Esta fiesta de la Pascua apunta a nuestro Cordero Pascual, aquel Cordero que se entregó y que derramó su sangre para que nosotros tuviéramos pintado nuestro corazón y cuando viniera la muerte pudiéramos en realidad estar vivos con Él, solo por su sacrificio. Entonces, ¿por qué lo pongo esto como contexto? Porque esto que están celebrando cada día, están a 2 días de juntarse Jesús y los discípulos a tener esta cena de Pascua. Ahora, la cena de Pascua, pues como era el sacrificio del cordero en el tiempo de Jesús, ahí en Jerusalén eran más o menos unos 2,500 corderos que mataban, porque cada cordero, según el Éxodo, tenía que rendir como para familias de 8 a 10. Y si estamos hablando, eran 2,500 corderos, y la matemática no me falla, estamos hablando de que en Jerusalén había en ese tiempo más o menos 2,5 millones de personas. Eso era un tumulto de gente. Por eso estos líderes decían, no lo vamos a hacer ahora, porque eso va a ser un caos, porque Cristo es muy popular, debemos de aguantar. Y ahí la realidad es que estamos en el comienzo de este capítulo. Ahora entonces vamos a seguir, verso 6. Estando Jesús, te quiero decir esto, perdón. Este verso 6 hasta el verso 7, quizá en tu Biblia en muchas tiene un título y dice aquí Jesús es ungido en Betania. Mateo, el que escribe este evangelio, no lo hace en esta parte de manera cronológica. Él va a contarnos la historia de Jesús ungido, pero esto sucedió hace unos días. Juan nos dice que fueron 6 días antes. Así que lo que Mateo quiere es contarnos algo que sucedió unos días antes, y ahorita vas a ver el contexto por qué. Solo quiero que sepas que esto es como un flashback, esto es como algo que pasó hace unos días y Mateo nos va a contar. Y entonces dice, al estar lleno Jerusalén, hay tantos millones de personas que no hay Uber, no hay un hotelito, un Hampton Inn, algo, no hay nada. Está 2,5 millones de personas allí. Lo que necesitan es buscar un lugar. Gente se quedaba en el campus, gente donde pudieran. Pero Jesús tiene una base. A 2,5 kilómetros está una familia que conoce a Jesucristo en Betania, y es la familia de Marta. Así es que Jesús lo que va a hacer es que ese tiempo va a ir a casa de Marta y María. Y María va a ungir al Señor preparándolo para la muerte. Y entonces viene a Jerusalén y dice el verso 6. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, se acercó a él una mujer con un frasco de alabastro, de perfume muy costoso, y lo derramó sobre su cabeza cuando estaba sentado a la mesa. Pero al ver esto, los discípulos, ¿qué hicieron? Se indignaron y decían, ¿para qué este desperdicio? Porque este perfume podía haberse vendido a gran precio y el dinero habérselo dado a los pobres, decían ellos. Pero Jesús, dándose cuenta, les dijo, ¿por qué molestan a la mujer? Pues buena obra me ha hecho, porque a los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Pues al derramar ella este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. En verdad les digo que donde quiera que este evangelio se predique en el mundo entero, se hablará también de lo que ésta ha hecho en memoria de ella. Y aquí estamos 2,000 años después y seguimos predicando el evangelio y recordando lo que ella hizo. Ahora, ¿qué es exactamente esto? Bueno, esta mujer, Mateo no dice quién es, nada más dice una mujer trae un frasco de alabastro. ¿Qué es esto? El alabastro es una piedra mineral, como lo pudiera ser el mármol, por decirte algo, donde hacían vasijas y le daban una forma muy especial con un cuello muy alto, y ahí había un aceite, un perfume de nardo. El nardo no se daba en el lugar, así es que deben haberlo traído de algún otro lado. Pero este perfume era muy caro. Vale ese perfume en el tiempo de Jesús 300 denarios.
nosotros sabemos que un denario es el sueldo de un día de trabajo. Así que la botella que tiene María es una botella que cuesta lo que costaría un año de trabajo en sueldo. Y ella, si abres la botellita y le voltea, ella es una gotita la que sale y ella quiere ungir al Señor, por lo cual necesita romperle el cuello a la botella para derramar el perfume y ungir al Señor desde los pies, desde la cabeza hasta los pies. Ahora, estos discípulos están indignados, dice Mateo 26. Indignados por lo que está haciendo. Para ellos es un desperdicio. Es como si ellos están diciendo: ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Cómo vas a desperdiciar eso? Si vemos los otros evangelios, siempre decimos aquí que hay que ver los otros evangelios porque son 4 perspectivas distintas y 4 ángulos distintos. Nada más apunta ahí en tu Biblia o en donde estás tomando nota, por favor. Juan, el evangelio de Juan nos va a dar un detalle más. No tienes que ir ahí, solo márcalo. Pero del verso 1 al verso 8 en el evangelio de Juan, nos dice Juan sí un detalle. Mateo nos dice: había una mujer que tenía este perfume. En Juan dice: esta mujer se llama María. Así es que estamos hablando de que Simón el leproso era el papá de María y de Marta, las hermanas de Lázaro. Y María tenía el perfume, y María es aquella que en la historia de Lucas está a los pies de Jesús mientras Marta está muy afanada trabajando. Así es que esta María está allí. Y lo que está haciendo, está dando lo que más valor tiene para ella y poniéndolo a los pies del Señor. María lo que está haciendo es muy generosa con lo que tiene. Ella no le importa eso. Ella está preparando el cuerpo de Jesús. Normalmente el cuerpo se prepara ya cuando está para la sepultura. Ella está preparando antes de que esto suceda. Ellos no tenían ni idea de lo que iba a pasar y ella ya estaba preparando el cuerpo del Señor. Ahora, la indignación de estos apóstoles les parece para ellos un desperdicio. ¿Sabes qué? Yo creo que nada de que pongas tú a los pies del Señor va a ser un desperdicio. Así que lo que dice Mateo es: los discípulos están indignados, pero ¿sabes qué? Cuando tú vas a Judas, en los versos que te dije, el capítulo 12, específicamente en el verso 4 y 5, no tienes que ir ahí, yo te lo leo. Dice Judas, uno de los discípulos que lo iba a entregar, dice en el verso 5 de Juan 12: ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se los dio a los pobres? Judas es el que habla. Es decir, Judas es el líder de la indignación. Él es el que viene con esto de: ¿cómo es posible? Esto es un desperdicio. ¿Por qué no se vende y se le da a los pobres? Y todos los otros discípulos: oh, ya, es una muy buena idea. Sí. Pero es Judas. Ahora, qué interesante. No Mateo, pero Juan dice que Judas en el capítulo 12 era el tesorero. Judas era el que cargaba la bolsa del dinero. Así que ellos iban de un lugar a otro, iban predicando el evangelio de una ciudad a la otra, y seguramente tendrían alguna ofrenda, o las mujeres que seguían con Jesús también recibían de ella algo que iban poniéndolo en la bolsa que traía ¿quién? Judas. Mira lo que dice el verso 6 de Judas 12. Porque Judas 12:6 dice que Judas no se preocupaba por los pobres porque era un ladrón. Así que Judas en realidad no se preocupa. Él dice: ¿por qué no se lo das a los pobres? Lo que Judas quiere es: ¿por qué no me lo das a mí? Judas no le interesan los pobres. Él dice: este era un ladrón. Lo que él quería era agarrar el dinero. Lo que él quería era tomar lo que no es suyo. ¿Y sabes qué? La palabra ladrón en griego es la palabra kleptes, de donde viene la palabra cleptómano. Así es que Judas era un cleptómano. Él no tenía control para tomar las cosas que no eran suyas y ponerlas en su bolsa. Y yo creo que Jesús nos está dejando saber algo interesante hoy aquí, que tú y yo debemos de poner mucho cuidado. Porque Cristo dice: a los pobres los vas a tener todo el tiempo, a mí no. ¿Qué está diciendo el Señor con eso? Tenemos que ponerle mucho cuidado, porque el Señor lo que está diciendo no es: no hagas caso a los pobres, o que se pongan no, hazme caso. No, yo creo que el Señor está hablando de prioridades.
Yo creo que el Señor está diciendo, tú y yo tenemos que tener mucho cuidado cuando pensamos en dar o tener una actitud humanitaria sin pensar en Cristo. Jesús tiene que ser el motivo y el propósito de todo lo que hacemos en nuestra vida y tiene que ocupar el primer lugar de lo que hacemos. ¿Por qué? Porque si tú solamente tienes una actitud de darle al que tiene sed agua y de darle al que necesita comida en una actitud altruista, y no le presentas el evangelio, esta gente irá al infierno. Y Jesús está diciendo, tienes que tener prioridades y mucho cuidado, porque a Jesús le interesa más el alma de la gente que su necesidad, porque su necesidad para Jesús es la redención de su alma y la vida eterna. A Jesús, cuando le traen un paralítico y lo bajan del techo, ¿te acuerdas de esa historia? Lo primero que le dijo Jesucristo al paralítico fue: tus pecados son perdonados. Y después es que le dijo: levántate y anda. A Jesús no le interesaba su parálisis, le interesaba su alma. A Jesucristo le interesaba que el alma de este hombre estuviera alineada a la voluntad de Dios, rendida, como cantábamos, y entregada a Él, porque de lo demás se encargará el Señor por añadidura. Entonces es importante la prioridad. Es importante lo que está diciendo Jesucristo. Debemos de tener mucho cuidado. Y dicho eso, entonces, quiero que veas el contraste de esta mujer generosa, que todo lo que le daba valor a los demás, ella no le importa y se lo entrega al Señor para honrarlo. Y mira el contraste de Judas, que lo único que quiere es sacar para él sin importarle ahora entregar al Señor. Mira conmigo entonces, acompáñame por favor el verso 14, del verso 14 al 16 de Mateo 26. Entonces uno de los 12, llamado ¿cómo? Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué están dispuestos a darme para que yo les entregue a Jesús? Y ellos le pesaron 30 monedas de plata. Y desde entonces Judas buscaba una oportunidad para entregar a Jesús. ¿Puedes ver eso? Dios nunca va a violar la voluntad del hombre, pero tú y yo debemos de ser responsables por las decisiones que tomamos. Cuando tú enfrentes una situación sin el Señor, tú eres responsable. Tú no puedes decir: las pruebas que estoy pasando, pastor. No digas que son pruebas cuando tomas decisiones sin Dios. A eso se le llama consecuencia. Las consecuencias de decidir mi vida y cosas que yo hago sin Dios, yo soy responsable. Judas está haciendo eso. Judas está preocupado por lo que él quiere y viene, fíjate esto, a buscar a los líderes y les dice: ¿qué me vas a dar si te entrego a Jesús? Y ellos le dicen: 30 piezas de plata. 300 denarios, el trabajo de un año, es lo que costó ese perfume. ¿Sabes qué son 30 piezas de plata? Es lo que cuesta un esclavo. Y Jesús pagó por nuestra esclavitud con su vida. 30 piezas de plata son casi 4 meses de trabajo. Y este Judas lo va a aceptar y va a poner en manos de esta gente al Señor. ¿Por qué? ¿Qué estará pasando por el corazón de Judas, por la mente de Judas? No otra cosa sino codicia. No otra cosa sino avaricia. No tiene llenadera. ¿Cuánto? No tiene. No hay suficiencia. En la matemática del cielo es: lo que no tengo, más Cristo tengo todo. Pero él era muy codicioso. Caminó con Jesucristo 3 años, comió con Jesús, vio sus milagros, escuchó sus enseñanzas, estaba cerca del cuidado y del amor del Señor, y para él, para Judas, nunca fue su Señor. ¿Viste el contraste? Esta mujer generosa, dando todo sin importarle, y el contraste: Judas, ¿qué me das? Dame, y entregando al Señor. Mira el verso conmigo 17 de Mateo 26. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, ya nos vamos acercando entonces a la cena, se acercan los discípulos a Jesús diciendo: ¿dónde quieres que hagamos los preparativos para la que comas la Pascua? Y el Señor respondió: vayan a la ciudad a cierto hombre y díganle: el maestro dice, mi tiempo está cerca,
quiero celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Entonces los discípulos hicieron como Jesús les había mandado y prepararon la Pascua. Visto así nada más, sí puede sonar así como muy raro. ¿Cómo es que el Señor le dice, ve a la ciudad y ahí donde encuentres la casa, dile ahí que... No, pero no es así. Lucas nos va a dar más detalle. Quiero que anotes ahí en esta porción de Mateo, por favor anota Lucas capítulo 22, verso 10. En Lucas capítulo 22, verso 10 nos da un detalle muy claro y dice Lucas que Cristo les dice a los discípulos que vayan y que entren en la ciudad. Mira lo que dice el verso 10. Y les saldrá un encuentro, un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo a la casa donde entre. ¿Cuál es la señal que Jesús está haciendo tan clara ahí? ¿Sabes una cosa? En el tiempo de Jesús los hombres no cargaban los cántaros de agua. En la Escritura solamente las mujeres cargan el agua. Así es que desde el cielo está ordenado por Dios y orquestado para tomar a este hombre, el Señor, y llevarlos de punto A a punto B y decir, ok, este es tu GPS, cuando veas al hombre con el cántaro de agua, síguelo, y cuando llegues a la casa, entra. Y da un detalle más, Lucas. Dice, cuando entres en la casa, pregúntale al dueño de la casa. Así es que Dios usa al hombre del cántaro para que los lleven a una casa donde ya Dios sabe. Ahí pregúntale, ¿cuál es el cuarto donde vamos a poder hacer la cena de la Pascua para el Señor? Y entonces Él les va a decir dónde. Y dice el verso 20. Al atardecer estaba Jesús sentado a la mesa con los 12. Es decir, ya prepararon el del cuarto y la casa. Ya vino el atardecer. Están los 12 ahí con el Señor. Verso 21. Mientras comían, dijo. Mira lo que dice Jesús. En verdad les digo que uno de ustedes me entregará. Ellos, profundamente entristecidos, comenzaron a decir uno por uno, ¿qué dicen? ¿Acaso soy yo, Señor? Y él respondió, el que metió la mano al mismo tiempo que yo en el plato, ese me entregará. Qué interesante, porque cuando Cristo dice, alguno de ustedes me va a entregar, y puedes ver la conciencia de los demás, ay caray, uno de ustedes, espérame, ¿seré yo, Señor? Y el otro, ¿seré yo? Dice uno por uno. Ahora, qué interesante, porque si sigues leyendo, dice el verso 24, el Hijo del Hombre va. O sea, el plan de Dios no se va a cancelar. Ese plan de Cristo Jesús debe de morir y va a la cruz, ese va. Pero dice, pero hay de aquel, ¿no? Eso va porque está escrito, pero hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre sea entregado. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Judas, que estaba ahí sentado, era el último que faltaba en decir, seré yo. ¿Qué cosa le habrá pasado a Judas, este ladrón? Así dice la Escritura, sentado ahí y de repente ver que todos dijeron, seré yo, Señor, y él dice, híjole, si no digo esto, pues entonces sí me voy a delatar. Y entonces hipócrita y alza la voz y dice, ¿acaso soy yo, Rabí? Y dice Jesús, ¿tú lo has dicho? Puedes ver que todos dicen, ¿acaso seré yo, Señor? Es el único que dice, seré yo, Maestro. Para Judas Jesús no era su Señor, era solamente un maestro. Para Judas no era el rey de su vida, para Judas no era su salvador, para Judas no era su Señor, para Judas era solamente un maestro. Y Judas ya sabía lo que había que hacer y él ya había ido a negociar con los líderes de la iglesia. Jesús sabía lo que había en el corazón de Judas y sin embargo, ¿viste que lo tiene sentado en la mesa? Y Jesús no está en Mateo, pero adelante en el libro de Juan capítulo 13 se va a levantar en un momento en el tiempo de la cena a lavarle los pies a los discípulos, incluido Judas. Ahora mira esto. Aquí dice, arrancando este verso, dice al atardecer. El verso 20 dice al atardecer. Ahora estamos hablando de un calendario judío, no es el calendario nuestro, ¿no? Así que el calendario judío, el día comenzaba en el atardecer y venía la noche y la mañana y ese era un día. Para nosotros comienza a las 12 a.m. y después se va todo el día hasta otra vez en la noche. Para ellos no. Así es que lo que está diciendo es que en esta tarde comienza el día.
van a cenar. Después de la cena van a salir para ir al huerto de Getsemaní. Ahí va a tener un tiempo de oración y lo vienen a arrestar y lo van a llevar durante el juicio ilegal en la noche a la casa de Caifás, donde está el sumo sacerdote, que lo va a enviar en la mañana a Poncio Pilato, quien lo va a mandar para Herodes, y Herodes lo va a regresar a Pilato, quien se lava las manos, lo entrega a los judíos, y a las 12 del día lo sacan ya golpeado para crucificarlo y muere a las 3. Entonces, cuando tú ves esto, está comenzando la última cena. Y la última cena están todos ahí y dice, alguien me va a entregar, y entonces, ¿acaso seré yo, Señor? Y están ahí, y entonces cuando Cristo Jesús dice, ¿quién es? Dice, el que está al lado y come conmigo, ¿no? Del pan. Ahora, ¿cómo estarían sentados y cómo sería? Es que la mesa no es como la mesa que tenemos nosotros. Hay una mesa que en latín, la forma y la figura en el tiempo de Cristo, esa mesa le llamaban en latín triclinium. Tri es de 3 y clinium es como si fuese un lecho, y lo que hacía eran como si fuesen 3, como si fueran lechos o camitas así, bien pegadas al piso. Si las ves es como una forma de U. Y entonces los comensales se sentaban en la parte exterior y el anfitrión podría por la parte interior servirles. Mira por favor tu pantalla para que más o menos tengas una idea. Esa forma donde estaban sentados, una actitud del anfitrión era poder tener como un símbolo de amor y de amistad a alguien a un lado. Si tú puedes ver, Jesús tiene a Juan de un lado, el discípulo amado, pero tiene a Judas del otro lado. ¿Y cómo lo sabemos? Porque dice la escritura que estaba al lado para mojar su pan. Y entonces lo interesante, de hecho en el otro evangelio hay un momento en el que Pedro literalmente se hace hacia adelante y le dice, pregúntale quién fue, porque Pedro está sentado enfrente. Y es por eso que de pronto tú lees en los evangelios, porque ellos no tienen sillas, ellos están sentados en el piso y contienen como las piernitas así hacia el lado, de manera que lo que hacen es que se reclinan. Y por eso era fácil, si Juan estaba reclinado así, poder mirar al Señor cerca del pecho. Cuando dice estaba reclinado en el pecho es porque está reclinado, y así es que ellos se recargan en esa cultura, en ese tipo de mesas. Entonces cuando están ahí, dice el que mete la mano al mismo tiempo que yo en el plato, está al lado Judas. Y si bien es cierto, en este tipo de cenas pues había muchos elementos en la cena pascual de hierbas amargas y de cosas que compartían en común la comida. Así es que déjame solamente ponértelo, quiero que veas tu pantalla. Y dice, para Jesús darle a Judas el pan fue un acto de gracia y hospitalidad para Jesús. Pero para Judas aceptar el pan fue un acto perverso de traición. Y yo no sé si tú estás aquí y en algún momento de tu vida alguien te ha traicionado. Si tú has estado en algún momento de tu vida y alguien, un amigo te ha traicionado, quizá haya sido un amigo muy cercano y te ha traicionado. O no sé si te ha traicionado tu pareja. Bueno, no sé si quien te ha traicionado a lo mejor es el jefe de la oficina. A lo mejor has tenido traición por parte del socio que tienes en la compañía. Yo no sé. No vamos a hablar de eso. Solo quiero que te imagines, si esto te pasa, ¿cómo era? Imagínate esto que está sucediendo en la vida de Jesús. Jesús no hace distinción, Él ama igual a este que a este y los trata igual y lo tiene en un lugar ahí de honor al lado, de amistad. Y Judas nunca lo vio sino como su maestro, jamás le honró como el Señor. Ahora, ponle cuidado a esto. En el Evangelio de Juan cuenta esta misma historia, los evangelios. En el Evangelio de Juan cuenta esta historia y quiero que veas esto. Apúntalo por favor en esta parte de tu Mateo. Apunta Juan capítulo 13. Porque Juan capítulo 13 dice algo muy importante en el verso 27. En el verso 27 dice que después de comer el pan, fíjate lo que dice, Satanás entró en él, en Judas. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, ve y hazlo pronto. ¿Y sabes una cosa? Tú puedes revisar la escritura, pero Satanás no entra en todo mundo, Bastante selectivo, por ponerlo así.
Los demonios sí son un montón, y los demonios, ese es su trabajo, es poseer la gente, destruir la gente, y lo que hacían era expulsión de demonios. Pero Satanás entra en Judas, y tú puedes ver en otra de la escritura en el anticristo, y a los dos les dice la Biblia que son hijos de perdición. Entra Satanás en Judas e inmediatamente, dice Juan 12, capítulo 12, verso 30, inmediatamente Judas se levantó y salió. Así es que, como veíamos que en la cena pascual había que sacar toda la levadura para hacer los panes, la levadura tiene un símbolo de pecado, había que sacar todo el pecado, digamos. Y aquí ya está fuera Judas, vámonos, ya sacamos la levadura. Lee conmigo por favor del verso 26 en adelante al 30. Entonces dice el verso 26: mientras comían, acuérdate, aquí ya no está Judas. Mientras comían, Jesús, ¿qué hizo? Tomó pan, y habiéndolo bendecido, lo partió, y dándoselo a los discípulos dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa, habiendo dado gracias, se la dio diciendo: beban todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Verso 29: les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando la beba de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Y después de cantar un himno, salieron hacia el monte de los olivos. Esta porción están ya comenzando con la cena de la Pascua. De hecho, alguna vez a lo mejor habrás participado, en los tiempos de hoy le llaman Seder, y Seder lo que quiere decir es orden, pero tiene un orden. Los hebreos tienen esto que le llaman Haggadah, el judío, y tiene un orden de cómo es expresada, porque cuenta en la narrativa todo el dolor, sufrimiento en el tiempo de la esclavitud, y por eso tienen hierbas amargas que recuerdan lo amargo que fue el tiempo de esclavitud, y tienen agua con sal donde se sumen, y esto es como las lágrimas, y tienen manzana con canela y pasas, que es como la mezcla que hacían al hacer los ladrillos de lodo, y todos estos recuerdos. Pero la realidad es que están aquí a punto de la cena del Señor, y la cena, lo que la Pascua en realidad era, ¿te acuerdas? Era sacrificio de un cordero, comer el cordero, la sangre, usarla como muestra de fe, de pintar los dinteles de la puerta, y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Lo que a Cristo Jesús aquí apunta es toda la fiesta de Pascua apunta a quien Cristo Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y somos tú y yo liberados, no como el pueblo de Egipto, somos liberados de la esclavitud del pecado a través de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Y con eso puesto así, es interesante porque la fiesta de la Pascua, cuando se corre el orden de la fiesta de la Pascua, hay tiempos para la cena y hay tiempos para beber el vino. Y el padre de familia lo que hacía es que se levantaba y tomaba el pan, y había una oración escrita en el Haggadah que tiene que estar leída de esa manera, y la oración decía: este es el pan de la aflicción de nuestros padres que comieron en la tierra de Egipto. Y lo que viene a ser Jesús, viene literalmente a darle otro énfasis y la importancia de la cena del Señor, como en realidad está instituida. Y Cristo Jesús lo que está apuntando no es a que tú puedas ver el pan y recuerdes lo que pasaron en Egipto, sino que Él se va a presentar como el pan de vida, para que ahora lo veas como el Cordero que va de frente a la cruz para tú ser liberado del pecado. Y cuando Jesús pone esto, para que nos demos cuenta, esta es la fotografía de un cordero sin pecado que va a pagar el precio que me correspondería a mí, porque la paga del pecado es la ¿qué? La muerte. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así es que Él dice: este pan es mi cuerpo, que va a ser entregado por tus pecados. Y después en la cena judía había copas, y tenía un orden. Pero en la cena de Pascua hay 4 copas. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, la Escritura dice cómo fue instituida toda la cena, pero parte de una escritura que es en Éxodo 6. Si apuntas allá al lado, por favor, Éxodo 6, capítulo 6, versos 6 y verso 7. Yo quiero que veas esto que Dios dice que va a hacer. Y esto es en el tiempo de Éxodo, cuando Dios manda a Moisés el libertador. Mira en tu pantalla lo que sucede. Éxodo 6,
Dice el verso 6, míralo conmigo. Y he puesto en verde cada una de las cosas que Dios dice que van a ocupar el lugar de cada copa. Dice, por tanto, dile a los israelitas, Dios le está diciendo a Moisés, dile a los israelitas, yo soy el Señor, y los ¿qué? Sacaré de debajo de las cargas de los egipcios, y luego los liberaré de su esclavitud. Y la tercera es, los redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Y el verso 7, los tomaré a ustedes por pueblo mío, y yo seré su Dios, y sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los sacó de debajo de las cargas de los egipcios. Me encanta. Aquí hay un orden en la cena, pero en la cena del Señor, Cristo Jesús, la copa que está levantando después del pan, porque después de haber cenado tomó la copa, y le dijo Jesucristo, esta es la copa, y dice aquí, del nuevo pacto en mi sangre. Ahora, Cristo Jesús en el tiempo de la cena lo que está tomando es la tercera copa. ¿Cuál era la tercera copa que leímos? La copa de la redención. La copa de la redención es la tercera, cuando dice yo los redimiré con brazo extendido. Y Cristo Jesús está diciendo, este es el momento en que sepas que este pacto en mi sangre es la redención, y yo voy como expiación de tus pecados. Y esta copa la levanta para hacerle saber eso a los discípulos. Entonces, con esta tercera copa, que es la del pacto, es bueno saber que cada uno tiene un sentido. Pero el verso 29 de Mateo 26, mira lo que dice. Les digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. O sea, que la cuarta copa, que es yo seré su Dios, los tomaré y ustedes serán mi pueblo, dice Jesús, la cuarta copa no la voy a tomar. Y dice, ¿hasta cuándo? La voy a tomar hasta el día que ustedes estén conmigo en el reino de mi Padre. Es decir, la copa, la última, la vamos a tomar cuando yo haya venido por ustedes, mi novia en la iglesia, y estemos en las bodas del Cordero, y tomemos la copa y celebremos la libertad y la eternidad. Así que esto nos lleva a ver que cantan un himno en el verso 30 y entonces salen de ahí. Ahora, en el tiempo de la Pascua se cantaban himnos. En el tiempo de la Pascua se cantaban los himnos que se llaman Jalel, y son salmos. Y los salmos Jalel son del 115 al 118. Jalel quiere decir praise o alaba. De hecho, la contracción de Yahweh es Yah, y es cuando los juntas Jalel o Jalelu, Aleluya, es alabanza a Dios. Así es que los salmos de alabanza son del 115 al 118, pero como ya acabaron la Pascua, van a leer el último salmo, que es el 118, y salen, y en el verso 24, este lo debes de conocer muy bien, pero dice, hoy es el día que ha hecho el Señor, gocémonos en él y regocijémonos en él. Puedes ver que ya sabe Jesús que va al monte de los olivos y va a ser crucificado, y él dice, hoy es el día que hizo el Señor, alegrémonos en él, regocijémonos en lo que tiene Dios como plan. Y cruzan, y entonces dice que van hacia el huerto de Getsemaní. Pero acompáñame al verso 31. Cuando van rumbo al huerto de Getsemaní, en la salida, en lo que llegan ahí, dice que Jesús les dijo, esta noche todos ustedes se apartarán por causa de mí, pues escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después de que yo haya resucitado, iré adelante de ustedes a Galilea. Y Pedro respondió, ponle cuidado a esto por favor, el verso 33. Pedro responde, aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. Y Jesús le dijo, en verdad te digo que esta misma noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro le dijo, aunque tenga que morir junto a ti, jamás te negaré. Y mira lo que hicieron los demás. ¿Qué hicieron? Todos los discípulos dijeron lo mismo también. Entonces esto es interesante, porque Pedro a Jesús le dice, yo así deba de morir, contigo muero, pero yo no te voy a negar. Es interesante. Ahora, ¿por qué es interesante? Yo quiero que veas esto, porque aquí dice, cuando cante el gallo tú me habrás negado 3 veces. Pero mira un detalle que nos da el Evangelio de Marcos. Apunta ahí por favor, Marcos capítulo 14 verso 72. En el capítulo 14 verso 72, Marcos agrega un detalle impresionante. Marcos dice, antes que el gallo cante 2 veces,
me negarás 3 veces. O sea, Mateo no hace número, pese a que es un hombre de números, pero Mateo dice, el gallo va a cantar. Cuando cante el gallo, tú lo vas a negar. Pero Marcos dice, no, espérame. El gallo va a cantar 2 veces y entonces tú me habrás negado 3 veces. ¿Y qué tiene de importante esto? La realidad es que va a venir la situación donde Jesús está en medio de este juicio ilegal y lo van a estar maltratando mientras Pedro, ahorita vamos a llegar ahí hacia el final, y Pedro va a estar en ese patio donde está la casa del sumo sacerdote y van a empezar a preguntarle, usted estaba con él, y Pedro, no, yo ni lo conozco, y va a empezar a negarlo, pero va a cantar el gallo una vez. Y Marcos dice, cuando cante el gallo la segunda vez, ya tú me habrás negado 3. ¿Qué quiere decir eso en realidad? Pues lo que yo pienso que quiere decir es que Dios quiere recordarnos siempre de nuestro primer gallo. O sea, lo que Dios quiere hacer es siempre darnos una oportunidad más para meditar y reflexionar en lo que estamos haciendo. Porque Pedro quiere en su corazón en realidad hacer las cosas, pero su carne no. Su carne le gana. Cuando viene la experiencia le dicen, usted estaba con él. Yo no. Y canta el primer gallo. Y Dios da la oportunidad antes de que lo vuelva a negar. Canta el gallo y Pedro debiera haber recordado y decir, tengo que cambiar, perdóname Señor. Y da una oportunidad para que él pueda reflexionar y meditar. Y esto nos pasa a ti y a mí también. A veces quieres hacer algo que no está bien y vas a oír un gallo, por ponerle alguna etiqueta. Vas a oír al Espíritu Santo y vas a tener una situación donde Dios te va a advertir que estás haciendo algo que no es agradable a Él antes de que pagues las consecuencias del segundo gallo. Así que Dios lo que está dando es una oportunidad de que cuando estés con algo y deseo de hacer algo, medita, ora al Señor y no lo hagas porque las consecuencias son de mucha destrucción. Dicho esto, Dios nos deja algo para que estemos con mucho cuidado. Y es que si Dios está golpeando en el corazón y te está poniendo un warning y te está diciendo, cuidado que lo que estás haciendo no debes llegar hacia allá, en realidad no sigas adelante porque la consecuencia es desgarradora. Y lo que sucede es, Pedro dice, jamás te voy a negar. Él siguió adelante, lo negó 3 veces y sonó el gallo. Ellos siguen y entonces entran al huerto de Getsemaní. El huerto de Getsemaní en realidad era un huerto donde había muchos árboles de olivo. El árbol de olivo es un árbol muy longevo, dura muchos años, es un árbol que no muere fácilmente. Hay árboles hoy, estuvimos el año pasado ahí en el huerto de Getsemaní y hay árboles de 2000 años, del tiempo de Jesús. Y esos árboles en realidad están ahí. Ahora, se llama Getsemaní porque mira, la palabra en hebreo de Getsemaní es Get-Shemen. Y la palabra Get-Shemen o Get-Shemani es Get, quiere decir prensa. Y Shemen quiere decir aceite. Así que el huerto de los olivos era el lugar donde usaban prensas para exprimir, apretar y sacarle todo el aceite al olivo. Es decir, el huerto de Getsemaní es el lugar de prensa de aceite. Entonces es interesante que Dios permite que esta noche Cristo vaya al huerto de Getsemaní y no es coincidencia, pero ahí va a empezar a sentir Cristo el peso y la presión del pecado y de al que no conoció pecado, por nosotros Dios le hizo pecado. Y no vamos a leer todo por una cuestión del tiempo, pero del verso 36 al verso 46, el huerto de Getsemaní, ya tú conoces la historia, solamente vamos a ver un par de elementos, pero viene Jesucristo con los 11, porque Judas ya no está, y a 8 de ellos les dice, ustedes espérenme aquí, y él toma a 3 de los que son muy allegados a Jesucristo, Juan, Pedro y Santiago, y los trae con ellos, y Cristo les dice, estoy con gran angustia hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Y les dice en el verso 41, y estén alertas, porque si no, tú vas a entrar en tentación. Porque la carne es débil, el espíritu está dispuesto, pero tu carne es débil. Velen y oren conmigo. ¿Y
Cristo Jesús se retira, y cuando se retira a un lado, en realidad el Señor, de hecho es interesante porque dice la Escritura que en un momento de tal agonía y de tal presión y de tal estrés que estaría el cuerpo del Señor, que dice que los vasos capilares empiezan a reventarse para empezar a salir gotas de sangre. Eso dice la Escritura. Entonces, cuando tú lo vas viendo, estás viendo que Jesús está en este momento de mucha presión y empieza a orar fervientemente a Dios, al Padre, y le dice: si hay manera de pasar esta copa, ahora si no, que se haga tu voluntad, no la mía. Y viene a los discípulos, y los discípulos están dormidos. Y 3 veces Cristo Jesús estuvo luchando con eso. ¿Será que sí? Pero esto es difícil. Pero Padre, que se haga tu voluntad. Dice la Biblia en Mateo 26, 3 veces estuvo en esa batalla. ¿Y sabes una cosa? De alguna manera también los discípulos estaban en esa batalla. Porque muchas veces cuando tú estás en depresión o cuando tú estás en una angustia muy grande, tú quieres olvidar eso, y la manera que te lleva el cuerpo es a dormir. Y tú quieres dormirte y decir: ay no, cuando me despierte ya quiero salir de esto, ya. Y te despiertas y sigues en lo mismo. Pero esto es interesante, porque lo que Cristo Jesús está diciendo: ora al Señor para que no entres en tentación. Porque si bien es cierto, el espíritu está dispuesto, la carne es muy débil. Ahora, esto es en serio, porque lo dice el Señor. Porque hay momentos en el que tú tomas decisiones sin orar al Señor. Hay momentos en que tu carne te gana, y hay momentos en los que ni siquiera haces la voluntad de Dios. Y Cristo Jesús nos da un principio aquí: para que no entres en tentación, porque vas a batallar siempre tu carne y el espíritu, ora al Señor y deja que Él gobierne tu corazón y haz únicamente su voluntad. Y muchas veces yo hago mi voluntad y quiero que Dios bendiga mis planes, y esto es lo que voy a hacer. Señor, bendícelos. Y Jesús nos dice en Mateo 6, no. En la oración modelo de Jesús dice, cuando habla al Padre nuestro, le dice: hágase tu voluntad en el cielo y en la tierra, como es en el cielo. Y es bueno saber que Dios quiere que hagamos únicamente solo su voluntad. Ahora, cuando estamos pensando en eso, tenemos que estar mucho cuidado de la respuesta de Dios. Porque Jesús nos insta hoy a poder orar y venir al Padre y decirle lo que está pasando. Y decirle: Señor, estoy en gran agonía. Señor, no sé qué hacer. Señor, no sé tu voluntad en este plan de mi vida, pero ayúdame, haz tu voluntad en mí. Y venir de rodillas y decirle: Señor, en verdad estoy desesperado, estoy desesperada y no sé cómo hacer, pero tú guíame. Pero ten cuidado cuando ores al Señor, porque la respuesta del Señor la tienes que aceptar. Y a veces el Señor dice: no. Ok, Señor. Y a veces el Señor dice: sí. O a veces el Señor dice: todavía no. O a veces el Señor ni dice nada, puro silencio, y ya es su respuesta. Ahora, yo tengo que estar con mucho cuidado, porque si empujo y quiero hacer mi voluntad, todo vez que yo tenga mi carne metida, yo soy responsable de las consecuencias. Tengo que tener cuidado, porque la Biblia dice que la carne está en lucha con el espíritu para que yo no haga lo que quiera. O hago lo que quiere la carne, o hago lo que el espíritu quiere. Y debe tener cuidado. Te voy a dar 3 hombres muy conocidos en la Biblia: el hombre más piadoso, David; el hombre más sabio, Salomón; el hombre más fuerte, Sansón. Los 3, cuando se dejaron llevar por la carne, cometieron errores gravísimos. Y el hombre más piadoso, David, no tenía por qué estar en esa terraza cuando vio a Betsabé. Y Sansón no tenía por qué andar de invulnerable al pecado, coqueteando con Dalila. Y entonces un día él decidió poner su voluntad y cayó. Y no me digas Salomón, 700 esposas, 300 concubinas, ¿esa no es su carne? Esas son muchas carnes. O sea, la realidad es que debemos de tener mucho cuidado, porque los discípulos metieron su carne. Los discípulos lo van a abandonar, Judas lo va a entregar, Pedro lo va a negar. ¿Por qué? Por la carne. Por la carne. La carne es horrible. Gálatas 5 dice las obras de la carne, y empieza a hablar: celos, contiendas, codicia, ira, orgullo, miedo. Todas estas cosas son obras de la carne. ¿Estás dejando tu carne en estos últimos días que opere en tu vida? ¿Hay cosas que tu carne guía y manda? Si estás siendo débil hoy, mi hermano o mi hermana, porque la carne es débil, arrodíllate fervientemente y dile al Señor: estoy siendo débil,
ayúdame. No puedo, ayúdame. Te entrego mi vida, haz tu voluntad y guíame. Ahora, en el verso 47, para ir cerca ya de la última sección, vienen, Cristo Jesús ya despierta a los discípulos y dice: olvídate, ya vienen los que me van a apresar, pónganse de pie. Y Jesús era de noche, estaría viendo al fondo todas las antorchas y todo, y vienen a apresarlo. Y aquí solamente por tiempo le voy a resumir, pero voy a simplemente decirte que lo que vienen es arrestar a Jesús, y vienen, dice la Biblia, en verdad, con palos, con armas, pues espada, vienen con antorchas, y vienen, y dice en verdad, todos los que vienen por él. Y todos los que vienen por él, en realidad el verso 55 dice una muchedumbre. Y no dice más detalles Mateo, qué es esto de la muchedumbre, pero la realidad es que los otros evangelios sí dicen que es la muchedumbre. O sea, cuando tú ves en los otros evangelios, Lucas 22, 52, dice: miembros del Sanedrín, principales sacerdotes, ancianos del pueblo, oficiales del templo, guardias romanos. De hecho dice Lucas que venían de los guardias romanos, dice que venía una cohorte, una tropa. ¿Sabes cuántos son? 600. Los oficiales del templo más los 600 romanos, más los oficiales del Sanedrín, más o sea, vienen cientos y cientos de personas con palos como si fuera un criminal y un ladrón, y vienen con furia y vienen a lo vamos a agarrar, y se encuentran frente al príncipe de paz. Ellos vienen como si fuera el equipo de SWAT a agarrar a un criminal, y Cristo Jesús les dice: ¿a quién buscan? Y ellos le dicen: a Jesús de Nazaret. Y él les dice: soy yo. Y dice la Biblia que caen para atrás. Y toda la historia ya la sabes. Pedro lo quiere ayudar y saca su espada, y Cristo le dice: ¿no te das cuenta que el que espada mata, mata, a espada muere, muere? O sea, yo le podría decir a mi padre que mande 12 legiones de ángeles. ¿Sabes cuánto es una legión? Son 6,000. Podrían venir 82,000 ángeles y hacer pedazos a todos ellos, pero no, esto ya escrito, es importante que yo vaya a morir. Así es que ellos se acercan, arrestan a Jesús, lo amarran y se lo llevan, y entonces de ahí lo van a llevar a un juicio durante la noche, un juicio que es ilegal, y no vamos a entrar en esos detalles, pero estos miembros del Sanedrín, la Corte Suprema que regula, ¿no? Ellos con todas sus leyes, ellos van a violar las leyes, y no vamos a entrar en detalle de qué leyes son las que violan durante la noche, pero todo lo hacen de manera corrupta. Entonces, pues aquí están, y podemos nada más ver, mira, verso 59 del capítulo 26. Verso 59, una vez que se lo llevan al concilio, donde está el miembro de Sanedrín, donde están empezando a interrogarlo, y aquí el verso 59 al 61 dice, el 59, que los principales sacerdotes y el concilio procuraban obtener falso testimonio. ¿Ves? Procuraban obtener falso testimonio contra él, con el fin de ¿qué? De dar muerte a Jesús. Verso 60, pero no lo hallaron, a pesar de que de pronto se presentaron 2 falsos testigos, y más tarde se presentaron estos 2, y estos dijeron: declaró: yo puedo destruir el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Pausa un segundo, eso no declaró Jesús. Ellos están diciendo: dice: yo destruiré el templo y en 3 días lo reedifico. No, eso no dice el Señor. Eso no dice el Señor. ¿Te puedo pedir un favor? Apunta ahí Juan capítulo 2, verso 18 y 19. Te voy a decir lo que Jesús dijo. Jesús dice: destruyan este templo y yo lo levantaré en 3 días. Y el verso 21 dice: él hablaba del templo como su cuerpo. Nunca dijo: yo voy a destruir el templo de Dios, como ellos dicen. Es un testigo falso. Jesús dice: destruyan este templo. Y Jesús se los va a demostrar. En unas horas van a verlo destruido, y en 3 días lo voy a levantar. Y ahí está. Verso 62, mira qué impresionante lo que dice. El verso 62, entonces el sumo sacerdote, después de que estos testigos falsos le dicen: dice: yo voy a destruir el templo de Dios. Y entonces viene el sacerdote y le dice: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos en contra de ti? Pero Jesús se quedó callado. Jesús no responde a sus acusadores, ¿sabes? Pero el sumo sacerdote le dice: te ordeno por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le contestó: tú mismo lo has dicho. Sin embargo, a ustedes les digo que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. ¿Puedes ver eso? Se para el sumo sacerdote y le dice: ¿qué es lo que tienes que decir?
¿Eres tú acaso el Cristo? Y me encanta la respuesta de Cristo. Cristo les va a contestar a estos judíos, intérpretes de la ley, que saben muchísimo de toda la ley y todo el Antiguo Testamento. Jesucristo les va a dar dos frases. En una les va a citar el Salmo 110, verso 1, que habla de que estaré sentado a la diestra del poder de Dios. Y en el otro les da Daniel 7:13, que dice: y me verás venir en las nubes, ¿no? Dice así: al Hijo del Hombre verás venir en las nubes del cielo, sobre las nubes del cielo. Así es que Jesucristo lo que está diciéndole es: tú lo que me estás preguntando tienes razón. Yo soy el Hijo de Dios, Dios en carne. Y esto se los deja ver. Yo soy el cumplimiento de Salmo 110. Yo soy el cumplimiento de Daniel 7. Yo soy el Hijo de Dios y Dios en carne. Y en el verso 66, este sumo sacerdote rasga la ropa y le dice a los demás: ¿ya qué te parece? ¿Ya viste lo que estás diciendo? ¿Qué es lo que ustedes piensan? Como diciendo: ayúdenme. ¿Qué tú crees que es lo que dice? ¿Y sabes qué? Mira el verso conmigo, 68, 67 y 68. En el verso 67 dice: entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos, y otros lo abofeteaban y le decían: adivina, Cristo, ¿quién es el que te golpea? Otros evangelios dicen que le vendaban los ojos y lo agarraban a puñetazos y puñetazos y puñetazos, y lo escupían y le daban de bofetadas y lo tenían así. Los judíos, el sacerdote, dice la escritura que estaba tan hinchado de los golpes que le daban en la cara, que Isaías había profetizado esto en Isaías 52, verso 14. Dice: desfigurada su apariencia más que la de cualquier hombre. Cristo Jesús estaría hinchado de tantos puñetazos su cara. Y le golpeaban una y otra vez. Y Isaías, pero ahora el verso 50, dice en el verso 6: ofrecí mi espalda a los que me herían y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y salivazos. El Sanedrín golpeó hasta el cansancio al Señor. Y todavía no lo mandaban con Poncio Pilato, donde lo van a azotar y donde lo van a lastimar y lacerar y donde lo van a flagelar y donde lo van a poner una corona de espinas y después lo van a clavar en una cruz para que tenga una muerte terrible. Así es que aquí está. Y la realidad es que el verso, la última parte, habla de justamente del verso 69 hasta el 75. Está hablando de Pedro. Y está hablando de cuando esto está pasando, mientras está pasando que están golpeando a Jesús, en el patio está entrando Pedro. Y Pedro estaba entrando ahí, venía con la sirvienta y le dijo: tú estabas ahí con el Galileo. Pero Pedro lo negó delante de ellos. No sé de qué hablas. Verso 71. Cuando salió al portal, la otra sirvienta le dijo: sí, ahí está. Esto estaba con ellos. Y dice: estaba con Jesús el Nazareno. Y otra vez él lo negó con juramento: yo no conozco a ese hombre. Verso 73. Un poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron: Pedro, seguro que tú también eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó, fíjate, Pedro, a maldecir y a jurar: no, yo no lo conozco, no conozco a este hombre. Y al instante un gallo cantó. Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho: antes de que el gallo cante me habrás negado 3 veces. Y saliendo afuera lloró amargamente. Quiero que pongas ahí y anotes Lucas 22:61. Lucas 22:61 es esto. Lucas 22:61. Están trayendo a Jesús, lo han golpeado, está con sangre, está hinchado, lo vienen sacando por este lado en la escena. Está Pedro negándolo: no. Y van trayendo, sacan a Jesús al patio y Pedro lo niega por última vez y canta el gallo. Y dice, fíjate, Lucas 22:61: el Señor se volvió y miró a Pedro. Entonces Pedro recordó las palabras que Jesús le había dicho antes de que el gallo cante: me negarás 3 veces. Así que cuando sacan a Jesús zarandeado, ya viene con las manos amarradas, todo ensangrentado, hinchado, sale Jesús, el gallo canta y Jesús mira a Pedro. Y Pedro lo ve y Pedro se va llorando amargamente. ¿Sabes qué? Los ojos de Jesucristo nunca fueron ojos de te lo dije. No eran ojos, una mirada de rabia, ira, rencor. No, eran ojos de compasión y ojos de amor.
Tanto que al final de los evangelios la Biblia dice que Jesucristo fue a buscar a Pedro, ya resucitado Jesús, y va para restaurarlo 3 veces. Me amas, Pedro, me amas, apacienta mis ovejas. Así que si tú estás aquí hoy y has fallado, si estás aquí hoy y has sido no agradable a cosas de Dios, quiero que sepas que los ojos de Jesús son de amor para ti. Si tú buscas realmente arrepentirte y decirle al Señor: sí, yo fallé, no cargues con vergüenza y con culpa. Dios quiere restaurarte hoy y quiere hacer lo mismo que hizo por Pedro, porque Jesús es el mismo Jesús al que tú amas, el mismo que te ama a ti, como lo hizo con Pedro. Así es que lo que tienes que hacer es solamente confesar a Dios tus pecados, arrepentirte de la vida que has llevado lejos de Dios y las fallas que has tenido para con Él, porque Él quiere perdonarte hoy. Y lo que vamos a hacer juntos al cierre es tener comunión. Y vamos a cerrar con la cena del Señor, porque lo que queremos es tomar los elementos y recordar lo que hemos estudiado esta noche. Todo lo que Jesucristo ha hecho en tu vida y en la mía al entregarse Él por nosotros. Así que si bajamos un poco la luz, la banda va a empezar a tocar una canción, y lo que yo ocupo de ti es que te pongas a cuentas con el Señor. No vamos a pasar la charola por la gente, porque si no, por una tradición la gente va a tomar los elementos y va a seguir. Pero la Biblia dice que si tú tomas la comunión sin discernir lo que estás haciendo, solo coges juicio para ti. Entonces lo que yo quiero es que tú te pongas a cuentas con el Señor, confieses tus pecados, le pidas perdón y analices y medites todo lo que Dios te acaba de hablar hoy y lo que Cristo Jesús hizo. Y no tiene que esperar a que acabe la canción. Cuando ya tú te hayas puesto a cuentas con Dios, levántate, ven a los hermanos, toma tu comunión y lleva los elementos y espéranos para tomarla todos juntos. Adelante. El pan de vida fue quebrado por amor, tu muerte en la cruz compró mi salvación. La copa beberé en memoria de ti. Pacto es para la humanidad. Aleluya, recordaré tu promesa. Nunca olvidaré. Soy nueva creación, tu amor reflejaré. Quiero ser como tú, tu ejemplo seguiré. Aleluya, recordaré tu promesa. Aleluya, la cruz nunca olvidaré. Si llego un día a olvidar, tu gracia me recordará el precio de mi salvación. Aleluya, tu pacto no olvidaré.
lo que la escritura de hoy nos ha enseñado y lo que hemos estado viendo a lo largo de esta noche debe recordarnos lo que Cristo Jesús hizo, y en el momento en el que tú tomes el pan y lo lleves a la boca, cuando lo muelas, recuerda cómo fue molido el Señor. El precio que pagó por tu vida y la mía fue muy caro, pero lo hizo porque nos ama. Y así mismo como en la noche fue entregado, partió pan y dijo: este es mi cuerpo que será entregado para el perdón de tus pecados. Dice que esto mismo, cada vez que lo hagamos, recordemos esto en memoria de Él, por lo que ha hecho por ti y por mí. Tomemos el pan juntos. De la misma manera también, después de haber cenado, tomó la copa y dijo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Toda vez que la beban, cuando la beban, acuérdense de lo que he hecho y háganlo en memoria de mí. Tomemos la copa juntos. Amado Dios, te doy gracias por la obra de la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque nos has liberado de la esclavitud del pecado, nos has sacado en el lugar en donde estábamos, y esperamos ese éxodo cuando vengas por nosotros para salir de este mundo y estar contigo por la eternidad. Somos libres, Señor, en ti. Gracias, Señor, por nuestra libertad. Te amamos, Dios. Venimos a ti, nos entregamos hoy y siempre en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pongámonos de pie, iglesia, y alabemos al Señor, cantémosle a Él y nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga. En tentación, tu gracia es más. Donde hay amor, allí tú estás. Donde tú estás, hay libertad. Cristo en mí es santidad. Amén, que tengan una buena semana. Dios los bendiga, nos vemos el sábado que viene.